ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... 11 de marzo de 2004. Madrid despierta con el estruendo de la tragedia. Una serie de explosiones sacuden los trenes de Atocha, dejando un rastro de horror y dolor inimaginable. 193 vidas se apagaron en segundos, y cientos quedaron marcadas para siempre. Lo que sucedió aquel día nos marcó como sociedad. Recuerdo perfectamente dónde estaba aquel día, cómo por la radio escuchábamos las desgarradoras noticias que llegaban. Pero hoy, exploraremos una perspectiva diferente a la versión oficial. No es un vídeo para todos los públicos, que busca esclarecer quién estuvo realmente implicado en semejante barbarie. No buscamos polémica, solo respeto, memoria, y preguntas que aún no tienen respuesta. Los servicios de inteligencia franceses y marroquíes. El amanecer del 11 de marzo de 2004 marcó uno de los días más oscuros en la historia de España. A las 7 de la mañana, una serie de explosiones coordinadas sacudió varios trenes de cercanías en Madrid, dejando un saldo de casi 200 víctimas mortales y más de 2.000 heridos. Este ataque, conocido como los atentados del 11M, sacudió los cimientos de la sociedad española y tuvo repercusiones políticas inmediatas. Pero este atentado no ocurrió en un vacío. Para comprender qué pasó aquel día, debemos remontarnos a los años previos. El mundo estaba inmerso en una lucha encarnizada contra el terrorismo, una guerra con muchos intereses ocultos y consecuencias impredecibles. Desde los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, el mundo había entrado en una nueva era de seguridad extrema. Estados Unidos, liderado por George W. Bush, había lanzado la invasión de Afganistán en 2001 con el objetivo de desmantelar a Al-Qaeda y derrocar al régimen talibán que les daba refugio. La verdadera jugada geopolítica llegó en 2003 con la invasión de Irak. El gobierno estadounidense, con el apoyo de sus aliados como el Reino Unido y España, inició la invasión de Irak bajo el pretexto de eliminar armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. El presidente español José María Aznar alineó su gobierno con la política exterior de Bush. Aznar participó activamente en la coalición internacional que invadió Irak. Esta decisión no solo fue impopular entre la mayoría de los españoles, sino que también convirtió a España en un objetivo potencial para grupos extremistas. Aznar insistía en que España debía estar en la primera línea. La gente protestaba masivamente contra la guerra, exigiendo la retirada de las tropas españolas. Y aquí es donde el 11M cobra un nuevo significado, porque solo 3 días después de los atentados, España celebraría elecciones generales. El 14 de marzo de 2004, España debía decidir. Las encuestas antes del atentado favorecían al Partido Popular y su candidato, Mariano Rajoy, quien prometía seguir con la política de Aznar. Pero tras el 11M, la situación cambió drásticamente. El gobierno de Aznar, en un primer momento, acusó a la banda terrorista ETA como responsable del ataque. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Y también está... A medida que pasaban las horas, comenzaron a surgir pruebas que apuntaban en otra dirección, el terrorismo islamista. Se ha localizado una furgoneta, entre otras cintas se ha encontrado una en árabe que contiene versículos del Corán en estos momentos. Aquí surge la gran pregunta, ¿fue realmente un atentado de Al-Qaeda como respuesta a la presencia española en Irak? ¿O fue un atentado de falsa bandera orquestado por intereses extranjeros? En los siguientes episodios, analizaremos pruebas, testimonios y teorías que ponen en duda la versión oficial y que sugieren la participación de actores como los servicios secretos franceses y marroquíes. Los servicios de inteligencia franceses y marroquíes. El 11M no solo fue un atentado terrorista, sino también un terremoto político con consecuencias geopolíticas. No te pierdas el siguiente episodio, donde analizaremos los minutos cruciales del atentado y las primeras reacciones del gobierno. El día en que Madrid se detuvo. El 11 de marzo del 2004, Madrid amaneció como cualquier día, sin prever el horror que se desataría en minutos. 4 trenes de cercanías explotaron casi al unísono, desatando el caos y dejando tras de sí una estela de muerte y sufrimiento, una ciudad herida y una nación perpleja. Esa mañana, como lo harían muchos otros días,
miles de madrileños subieron a los trenes de la red de cercanías de Renfe. Pero a las 7:39, el primer tren se sacudió con una explosión devastadora, seguido por otros en minutos. Los trenes se convirtieron en escenas de horror, había cuerpos por todas partes, la gente gritaba sin dirección, relató un pasajero del tren en El Pozo. Las pruebas que cambiaron la investigación en el contexto de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, presentaron un giro crucial en el desarrollo de la misma. Inicialmente, el gobierno español de José María Aznar sostenía con firmeza la teoría de que ETA, la organización separatista vasca, era la responsable directa de los ataques. Esta versión sería traspuesta rápidamente por hallazgos materiales crítica y sólidos. La narrativa, que abarca el descubrimiento de elementos de gran relevancia como una furgoneta en Alcalá de Henares y una mochila no detonada en la comisaría de Vallecas, recalca el impacto determinante y transformador que tales pruebas tuvieron. La furgoneta Renault Kangoo, que contenía elementos como restos de explosivo gomado seco, detonadores y una cinta de versos coránicos, sugirió la implicación de terroristas islamistas, contrastando radicalmente con la postura oficial que apuntaba a ETA. Por su parte, la mochila de Vallecas, encontrada entre los efectos personales de las víctimas, con su contenido que incluía un teléfono móvil usado como temporizador, proporcionó la pista que llevó a la policía hasta una tienda ubicada en Lavapiés. Desde este punto, la línea investigativa se fortaleció en dirección de un grupo yihadista, debilitando así la versión del gobierno y revelando el trasfondo de errores y omisiones que marcaron las horas posteriores al atentado. El escenario político se complicó aún más cuando, a través de Al Jazeera, surgió un comunicado de Al Qaeda atribuyéndose los atentados en respuesta a la participación española en la guerra de Irak. Este nuevo elemento amplificó las críticas hacia una administración que persistía en su versión, incluso ante el cúmulo de evidencias en contra. El descubrimiento de estas pruebas y el comunicado en cuestión generaron una crisis política de gran calado para el gobierno de Aznar, señalado de tratar de manipular la opinión pública al tergiversar intencionadamente la autoría del atentado. Se sumaron a esto manifestaciones ciudadanas, proclamando la demanda de verdad y transparencia a escasos días de las elecciones generales en España. En paralelo, teorías alternativas surgieron. Algunas especulaciones mencionaron posibles injerencias de servicios secretos extranjeros interesados en propiciar un cambio político en España. Reafirmando que más allá de las pruebas materiales, el 11M había abierto una caja de Pandora cuyo contenido apuntaba hacia direcciones no contempladas hasta entonces, la influencia francesa y marroquí en el marco geopolítico español. El trágico atentado dejó una estela de cuestionamientos sobre la gestión gubernamental de la crisis, sellando un capítulo oscuro en la política interior de España y colocándolo en el foco de la escena internacional. Los efectos de la manipulación percibida, y las teorías de conspiración que se formaron, consolidaron el 11M como un punto de inflexión en la historia contemporánea española. Las siguientes elecciones revelarían el cambio de tendencia en la política del Estado, influenciado de manera irrevocable por las decisiones y los errores de comunicación. Con base en los eventos expuestos, el 11 de marzo de 2004 no solo sirvió como catalizador para la transición en la política española, sino también como un recordatorio de la fragilidad de las construcciones narrativas oficiales. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, el que es gratis. El 11 de marzo de 2004, Madrid sufrió el mayor atentado terrorista de su historia. En medio del caos, la tragedia se convirtió rápidamente en una batalla política y mediática. El gobierno de José María Aznar y el Partido Popular PP intentaron imponer la versión de que ETA era la autora, mientras que las pruebas apuntaban cada vez más a un atentado islamista. Los medios de comunicación jugaron un papel clave, informando o desinformando a una sociedad conmocionada y con unas elecciones generales a solo 3 días. En este episodio, analizamos cómo se manipuló la información en las horas clave tras el atentado, cómo reaccionó la ciudadanía y cómo esto influyó en los resultados electorales del 14 de marzo. Apenas minutos después de las explosiones, el Ministerio del Interior, dirigido por Ángel Acebes, informó a la prensa que ETA era la principal sospechosa.
En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Y también estamos. Evidencias que apoyaban esta teoría incluían intentos previos de ETA y su historial de ataques en periodos electorales, reforzando el discurso antiterrorista del PP. Sin embargo, evidencias en contra incluían la magnitud del atentado, la falta de advertencia previa y el hallazgo de una furgoneta con explosivos y una cinta con versos del Corán. A pesar de estas evidencias, el gobierno siguió insistiendo en que ETA era la responsable. Los principales medios de comunicación se dividieron en dos bandos, unos respaldaban la versión oficial de ETA, mientras otros cuestionaban y publicaban pruebas que señalaban a Al-Qaeda. El punto de inflexión llegó cuando Cadena Ser filtró que los explosivos no eran los usados por ETA, sino goma 2 eco, más común en redes delictivas marroquíes. El 13 de marzo, a un día de las elecciones, miles de personas salieron a las calles con la pregunta, ¿quién ha sido? La indignación creció cuando se filtró que el gobierno estaba presionando a los medios y diplomáticos para que siguieran culpando a ETA. Miles de ciudadanos se concentraron frente a la sede del Partido Popular exigiendo explicaciones, marcando la jornada de reflexión con protestas masivas. Las encuestas antes del 11M daban como favorito al PP, pero en las urnas ocurrió un cambio drástico, el PP perdió más de 7 puntos en solo 3 días. El PSOE ganó con más de 11 millones de votos, un 53% de participación, y José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en presidente. Tras el 11M, surgieron dos versiones sobre la actuación del gobierno del PP, una oficial que defendía su cautela y otra crítica que acusaba de manipulación. 3 días después del atentado, España tenía un nuevo gobierno, una nueva política exterior y una sociedad profundamente dividida. Preguntas que siguen abiertas, ¿el PP intentó manipular las elecciones mintiendo sobre ETA? ¿El PSOE se benefició de la tragedia para ganar las elecciones? El 11M no solo fue un atentado, sino también un terremoto político sin precedentes en España. En el próximo episodio, analizaremos quiénes fueron los verdaderos responsables del 11M y las incógnitas que rodean la autoría del atentado. Aunque la versión oficial atribuye el atentado a una célula islamista radical vinculada a Al-Qaeda, hay muchas preguntas sin respuesta que sugieren una trama mucho más compleja. Los primeros detenidos fueron presentados como los responsables del ataque, pero la velocidad con la que fueron capturados y la falta de pruebas concluyentes levantaron dudas. Entre estos sospechosos se encontraba Jamal Zougam, cuyo único vínculo con el ataque fue la venta de tarjetas SIM, y otros como Mohamed Chaoui y Abdelmajid Bouchar, quienes también tenían conexiones ambiguas con el acto terrorista. Estos individuos, de origen marroquí e indio, fueron rápidamente etiquetados como cabezas de turco. El incidente en Leganés, donde 7 sospechosos se inmolaron en un apartamento al verse rodeados por la policía, alimentó más teorías conspirativas. La explosión que ocurrió justo cuando la policía estaba por capturarlos dejó muchas incógnitas, planteando si fue un suicidio simulado para evitar que hablaran. Las conexiones internacionales del 11M han sido objeto de un intenso escrutinio. La posibilidad de que el atentado fuera facilitado o incluso planificado por servicios de inteligencia extranjeros no se puede descartar. Francia y Marruecos son mencionados como posibles actores en esta compleja trama. La inteligencia francesa había monitoreado a varios de los implicados sin alertar a España, lo que, para algunos analistas, sugiere una intención de influir en la política española. Similarmente, se ha especulado sobre la implicación de Marruecos en el ataque, posiblemente como represalia por la tensión histórica. La teoría de que el 11M fue una operación de falsa bandera diseñada para modificar el rumbo político de España es una de las hipótesis más controvertidas. Tras el atentado, el Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones, retiró las tropas españolas de Irak, y las relaciones con EU se debilitaron. Los españoles, toda la orden de que disponga lo necesario a fin de que las tropas españolas destinadas en Irak regresen a casa en el menor tiempo y con la mayor seguridad posibles. La verdad detrás del 11M sigue siendo un misterio, con muchas preguntas clave aún sin respuesta. ¿Fueron los verdaderos perpetradores quienes están siendo responsabilizados?
¿Hubo intervención de agencias de inteligencia extranjeras? El análisis de este evento no solo se detiene en la identificación de los culpables. En el futuro, el caso del 11M debe ser considerado con una óptica de escepticismo saludable y un compromiso con la búsqueda de la verdad, pues su impacto sigue resonando en la historia contemporánea de España y del mundo. En próximos análisis, se examinarán las pruebas judiciales y las evidencias omitidas en el juicio. 3 años después, la Audiencia Nacional inició uno de los procesos judiciales más retadores de su historia, un juicio que prometía responder a las grandes incógnitas sobre los responsables y sus motivaciones. Sin embargo, lo que debía ser un esclarecimiento judicial, acabó envuelto en sombras de dudas, contradicciones y posibles manipulaciones. El proceso judicial, que comenzó el 26 de febrero de 2007, trajo al banquillo a 29 acusados, principalmente de origen marroquí. Con más de 600 testigos y más de 200 sesiones, el juicio del 11M fue extenso y complejo. Desde el inicio, se toparon con la ausencia de pruebas concluyentes y la desaparición de evidencias significativas que apuntaran de forma clara a los autores materiales del crimen. Como uno de los jueces comentó, no se puede probar la participación directa de ninguno de los acusados en la colocación de las bombas. Entre las pruebas más controvertidas estuvo la famosa mochila de Vallecas, cuyo contenido explosivo fue fundamental para identificar a algunos sospechosos. Sin embargo, esta mochila nunca estuvo en los trenes atacados, planteando la teoría de que podría haber sido manipulada. Además, un aspecto inquietante fue la rápida destrucción de los vagones sin un análisis exhaustivo. Los trenes, que potencialmente contenían evidencia clave sobre el tipo de explosivos utilizados, fueron desmantelados antes de un estudio detallado. Los explosivos también generaron confusión y controversia. Inicialmente, la versión oficial señaló que se empleó gomado seco, vinculado a redes marroquíes de contrabando. Sin embargo, rastros de titadine, un explosivo asociado a ETA, generaron preguntas sobre la posible implicación de otras organizaciones. Testimonios de figuras importantes, como el periodista Pedro J. Ramírez y el investigador forense Manuel Marecos, cuestionaron la narrativa oficial, indicando lagunas evidentes y falta de certezas sobre los explosivos empleados. La aparición de la mochila de Vallecas fue catalogada como una irregularidad grave. El 31 de octubre de 2007, el tribunal concluyó con la condena de 21 acusados, aunque sin atribuirles el papel de autores intelectuales del atentado. Esta decisión dejó una sensación de justicia incompleta, al no identificar a la mente maestra detrás de la tragedia. Desde el principio, el contexto político influyó en la percepción y desarrollo del juicio. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Popular, desde posiciones opuestas pero con estrategias comunes, prefirieron no cuestionar la narrativa oficial o escarbar en teorías que reavivaran tensiones. Los medios de comunicación en su mayoría mantuvieron discreción, relegando el caso a un análisis superficial. A casi 20 años del nefasto día, las preguntas sobre quién planeó el ataque y si se ocultaron pruebas continúan sin respuesta definitiva. El juicio del 11M dejó abierta la posibilidad de que gran parte de la verdad aún se oculta tras un velo de apariencias y silencios cuidadosamente guardados. Próximo episodio, examinará cómo el 11M influyó en la política española y alteró sus relaciones internacionales, trayendo consigo un periodo de inestabilidad y cambio. Uno de los primeros actos de Zapatero como nuevo presidente fue cumplir su promesa electoral de retirar las tropas españolas de Irak, distanciándose así de la política exterior impulsada por George W. Bush y alineada por el anterior gobierno español. Los españoles, toda la orden de que disponga lo necesario a fin de que las tropas españolas destinadas en Irak regresen a casa en el menor tiempo y con la mayor seguridad posibles. Esta decisión enfrió las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y con el Reino Unido, mientras que fortaleció los lazos con Francia y Alemania, quienes se habían opuesto desde el inicio a la invasión de Irak. De esta manera, el 11M no solo influyó en el cambio de gobierno en España, sino que también alteró su posición geopolítica en el escenario internacional.
Otro eje de cambio significativo tras el 11M fue la mejora en las relaciones entre España y Marruecos, países que hasta entonces mantenían una relación tensa debido a conflictos como la crisis del islote de Perejil en 2002. La llegada de Zapatero al poder trajo consigo un enfoque más flexible respecto a temas como el Sáhara Occidental, favoreciendo a Marruecos. Además, se fortalecieron los acuerdos económicos y de colaboración en la lucha contra el terrorismo. Este cambio fue visto por algunos como una jugada estratégica de Marruecos para posicionarse como un aliado clave tras la modificación de la política exterior española. El fortalecimiento de las relaciones con Francia fue notorio tras el 11M. Durante el gobierno de Aznar, las posturas encontradas respecto a Irak enfriaron las interacciones bilaterales, situación que cambió radicalmente con la entrada de Zapatero en el poder. España y Francia alinearon sus políticas exteriores, especialmente en materia antiterrorista, desarrollando una cooperación más estrecha que resultó beneficiosa para ambos países dentro del contexto de la Unión Europea. En el ámbito europeo, el 11M marcó un punto de reflexión y acción en la lucha global contra el terrorismo. Se adoptaron medidas de seguridad más rigurosas y se incrementó la vigilancia de ciertas comunidades, lo que en algunos casos generó fricciones y tensiones internas. España, gracias a su experiencia trágica y su posterior respuesta al terrorismo, se posicionó como un referente en dichas políticas dentro del territorio europeo. En el plano político interno y a largo plazo, el 11M sigue siendo un tema sensible en España. El PP no ha podido recuperar total y permanentemente la confianza que perdió tras su manejo del atentado. Mientras que el PSOE consolidó su imagen de haber realizado una rápida y efectiva respuesta, incluyendo su decisión de retirar las tropas de Irak. No obstante, el debate sobre la autoría y las posibles conspiraciones detrás del ataque persisten, alimentando teorías que sugieren la existencia de factores no completamente esclarecidos. En última instancia, el 11M representa un evento crucial que transformó a España no solo en los aspectos mencionados anteriormente, sino que también resalta la vulnerabilidad global frente al terrorismo y la importancia de la transparencia y la solidaridad en tiempos de crisis. Aunque la justicia española concluyó que fue obra de una célula islamista radical, numerosas dudas y teorías han surgido a lo largo de los años, alimentando debates y sospechas sobre lo sucedido realmente. Uno de los aspectos más controvertidos del caso son las pruebas físicas y su tratamiento. Se ha señalado que nunca se identificó con claridad un cerebro organizativo de los ataques y que las pruebas clave mostraron irregularidades significativas. Según la versión oficial, se usó goma 2 eco, pero se hallaron rastros de titadine, un explosivo habitual en los atentados de ETA. ¿Podría esto suponer una manipulación de pruebas para desviar la atención? Los vagones implicados fueron destruidos antes de realizar análisis complejos, una acción que impidió exámenes exhaustivos que podrían haber aclarado los tipos de explosivos usados y otras evidencias forenses clave. Una mochila con explosivos hallada en una comisaría tras el atentado nunca estuvo en los trenes afectados, generando dudas sobre si podría haber sido colocada con el fin de dirigir las sospechas hacia ciertos grupos. La muerte de sospechosos en un piso en Leganés fue descrita oficialmente como un suicidio colectivo mediante explosivos, pero algunos sugieren que pudo ser un asesinato para silenciar testigos clave. Durante los años posteriores a los atentados, han surgido diversas teorías sobre la posible autoría y motivaciones detrás del 11M, muchas de ellas cuestionando la narrativa oficial. La teoría de la falsa bandera sugiere que los atentados podrían ser una operación encubierta con el objetivo de cambiar el gobierno español. Esta teoría ha apuntado hacia posibles implicaciones de servicios secretos extranjeros o sectores del propio Estado español. Algunos piensan que el ataque fue una represalia por la participación del gobierno de Aznar en la invasión de Irak, pivotando sobre el apoyo español a la coalición liderada por Estados Unidos en 2003. Aunque inicialmente se sospechó de ETA, y fue rápidamente descartado, la presencia de titadine vuelve a encender las sospechas sobre una posible participación o manipulación interesada. A pesar de los veredictos judiciales, el 11M permanece rodeado de enigmas y preguntas sin resolver. La rapidez en la destrucción de pruebas, la falta de una figura clara como autor intelectual, y el silencio sobre posibles implicaciones estatales en el ocultamiento de información, continúan alimentando especulaciones. El 11M no solo fue una tragedia humana,
sino un evento con profundas ramificaciones políticas, modificando el panorama político español y su posición en el ámbito internacional. El enigma persiste, interpelando a la sociedad sobre la necesidad de transparencia y verdad en acontecimientos que cambian el rumbo de una nación. Este documental es en honor a las víctimas de aquella horrible mañana de marzo de 2004. Gracias por ver History Sapiens. Hasta pronto.